¿cómo puedo armar una estrategia financiera para mi plan personal de retiro? ¿Vale? Esto es muy importante porque tu asesor junto contigo van a desarrollar una estrategia financiera que permita alcanzar rendimientos importantes a lo largo de tu plan personal de retiro. De tal manera que la idea de invertir esto es de lo que tú estás ahorrando, pues siempre obtengas un rendimiento mayor al que normalmente obtendrías acerca de un banco, por ejemplo, ¿sí? La idea es que, por ejemplo, si ahorita tú ahorras 100 pesos, pues en el futuro esos 100 pesos que tú ahorraste, pues se conviertan en 150, en 200, en 300, en 500 o inclusive más. Depende cómo inviertas tu dinero. Esto es muy importante. Ahora bien, existen varios instrumentos financieros en los cuales nosotros podemos invertir nuestro dinero cuando iniciamos un plan personal de retiro. La idea de esto es que tú tengas en cuenta que al final lo que tú inviertas, ¿sí?, es cierta cantidad que cuando tú ya llegues a tu retiro siempre tengas más que esa cantidad. ¿Cuál es el referente para medir un rendimiento cuando estoy midiendo, por ejemplo, un plan personal de retiro? Tú siempre trata que tu plan de retiro te obtenga o te dé rendimientos por arriba de la inflación, ¿sí? Esto es muy importante porque recordemos que tenemos dos valores. Uno que es el valor nominal, que es el rendimiento nominal, y otro es el rendimiento real. Siempre busca que tus inversiones te otorguen rendimientos reales, no solo nominales. ¿Y por qué les comento esto? Porque imagínense que sus inversiones les están dando un rendimiento nominal del 10%, por ejemplo. Y tú dices, wow, está súper bien, imagínate 10%, de cada 100 pesos me va a regresar 10 pesos y al final voy a tener 110 pesos, pues suena muy interesante, es un buen lugar en el cual yo puedo invertir mi dinero. Pero ¿qué pasa si eso de manera nominal? Pero imagínate que la inflación en ese momento, cuando tú la mides, está en 11%, por ejemplo. Entonces, ese rendimiento aparentemente alto, pues se va a desvanecer por una inflación. Incluso te daría una inflación, un rendimiento negativo. Si la inflación fuera del 10%, entonces quedaría a la par del rendimiento que te está otorgando ese fondo. Y entonces, pues prácticamente quedaría en ceros, ¿no? Porque pues la inflación menos el rendimiento, pues queda en ceros. Entonces, pues no te está dando ningún beneficio adicional. Pero ¿qué pasa cuando la inflación es menor? ¿Sí? Y esto ocurre generalmente pues, por situaciones en las cuales el Banco de México, por ejemplo, reduce las tasas de interés y entonces conforme baja la inflación también van a bajar las tasas de interés. Pero si en ese momento la inflación es del 10%, bueno, imagínense que sea del 5% y la tasa de rendimiento que te está otorgando ese PPR es del 10%, entonces ahí tendrías obteniendo una tasa de un rendimiento real del 5%. Muy importante que sea por encima de la inflación. Entonces, independiente del valor que te esté dando como referencia el rendimiento que te esté otorgando ese plan, siempre busca que sean rendimientos reales por encima de la inflación. Esto es muy, muy importante, ¿vale? Y generalmente estos rendimientos los otorgan, por ejemplo, aquellas inversiones en las cuales invertimos en renta fija. Aquellas de rendimientos en renta fija en las cuales ya sabemos cuánto nos van a dar desde un inicio, pero puede ir modificándose conforme se modifican las tasas de interés del Banco de México. Entonces, esto es muy importante. Cualquier PPR que contraten ustedes, siempre chequen y corroboren que el rendimiento sea por encima de la inflación, que sea un rendimiento real, por lo menos que esté una unidad por encima de la inflación. Esto es muy, muy importante y generalmente este tipo de rendimientos se encuentran en aquellos planes que ofrecen la mayoría de las aseguradoras, ¿vale? Estas inversiones que realizan los PPRs se dan en UDIs. Entonces, la UDI es una unidad de inversión que te va a proteger contra la inflación y va a hacer que las inversiones que tú realices en esa moneda aumenten conforme aumenta la inflación. Pero siempre va un número más arriba de la inflación, entonces siempre te va a dar rendimientos reales por encima de la inflación. Esto es muy importante. Entonces, tu dinero siempre va a ir creciendo por encima de la inflación. Entonces siempre traten de que sus inversiones les den rendimientos por encima de la inflación, ¿vale? Este es un tip muy importante, ¿ok? Ahora bien, otro aspecto importante es aquellos PPRs que no necesariamente tienen inversiones, por ejemplo, en renta fija, pero te abren un abanico de posibilidades para poder invertir en renta variable. Aquí lo que yo recomiendo es que si tú ya tienes una idea de cómo funciona la renta variable, pues sepas que también hay un riesgo. Si bien la renta fija, las inversiones en renta fija nos van a dar un rendimiento que generalmente pues no es muy alto,
pero es un rendimiento seguro. Entonces, estas inversiones te van a dar de alguna manera rendimientos garantizados. Lo que son las inversiones que se realizan en renta fija, que es, por ejemplo, las que realizan las aseguradoras, ¿ok? Pero también hay otros rendimientos que se obtienen, y es lo que la mayoría de la gente está buscando, ¿sí? Pero luego se deja opacar por otras circunstancias, que son los rendimientos que otorga la renta variable. Cuando hablamos de renta variable, recuerden, estamos hablando de inversiones en instrumentos financieros que pueden seguir un índice financiero, como podría ser el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, o sea, estamos hablando de inversiones en bolsa. Hay muchísimos tipos de índices, muchísimos tipos de inversiones, incluso hay inversiones en donde puede ser acción por acción, e incluso dentro de esas inversiones incluso se pueden encontrar inversiones de renta fija. Pero generalmente todas las inversiones de renta variable, que son las compras de acciones, de ETFs o fondos que funcionan a través de estos instrumentos de bolsa, pues generalmente otorgan rendimientos muy por encima de la inflación y siempre son superiores a los que otorgaría la renta fija. Y ahora bien, les voy a decir por qué creen que estos rendimientos son superiores. Si saben la respuesta, déjala en los comentarios. Estos rendimientos son superiores porque hay un mayor riesgo. El riesgo está medido de acuerdo a los instrumentos financieros que tú tengas en tu plan personal de retiro. Por eso es muy importante armar una estrategia con tu asesor, porque él te va a llevar de la mano para poder acceder a esos instrumentos de renta variable que te pueden otorgar rendimientos muy superiores a lo que es una renta fija o lo que otorgaría normalmente una aseguradora, pero que conlleva un mayor riesgo, ¿sale? Entonces recuerden que las inversiones que realizan las aseguradoras, casi en su mayoría cuando están invertidos en renta fija, son inversiones que otorgan valores garantizados, ¿vale? O sea, son instrumentos muy seguros. Aparte, las aseguradoras están protegidas porque pues todas sus inversiones forman parte de una reserva técnica que muchas veces está protegida por reaseguradoras. Entonces eso pues de alguna manera disminuye mucho más el riesgo. Pero recuerden que a menor riesgo, pues menor rendimiento. Así que si tú eres un inversionista o una persona que desea invertir su dinero en instrumentos que sean, digamos, confiables en el sentido de que no sean de un riesgo alto, que sean de riesgo bajo, que te otorguen un rendimiento por lo menos por encima de la inflación, pero que te otorguen un rendimiento para que tu dinero crezca, pues la opción de renta fija en aseguradoras es muy importante y eso te va a dar la tranquilidad de que al final te va a otorgar rendimientos garantizados, ¿vale? Eso téngalo muy en cuenta. Pero ¿qué pasa si tú eres un inversionista, pues como que le quiere es de mayor riesgo o de un riesgo moderado, ¿vale? Voy a ir con aquellos que sean primero de riesgo, digamos que alto, ¿sí? O sea, que sean inversionistas dinámicos o muy proactivos, que ellos saben de entrada, pues ya conocen más sobre el tema de inversiones, seguramente ya tienen inversiones en fondos de inversión, ya tienen inversiones en acciones de empresas o en ETFs, o sus inversiones las gestionan otros asesores que saben mucho del tema, ¿vale? Entonces, pues ellos saben que al invertir en esos instrumentos de, por ejemplo, que están invertidos en las bolsas de valores, sí hay un mayor riesgo, pero los rendimientos van a ser mayores en el largo plazo, ¿vale? Aquí el plazo es muy importante. Entre mayor sea el plazo, el riesgo se va a ir disipando a lo largo de la inversión. ¿Qué significa esto? Que la bolsa de valores puede tener durante, ahora sí que como se mide todos los días, puede haber días en las que las acciones valgan más o menos. Puede haber meses en las que valga más o menos. Y puede haber años en los que las acciones valgan más o menos en comparación de otros años. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay veces, o hay, bueno, hay días, o hay periodos de tiempo en los cuales nuestras inversiones van a cambiar de valor a lo largo del tiempo. Pero si invertimos en aquellos instrumentos financieros de renta variable, o sea, de empresas que cotizan en la bolsa de valores, que sabemos que su desempeño es muy bueno, que son empresas que se preocupan por dar siempre lo mejor a sus clientes, que son empresas muy sólidas en el mercado, pues lo que va a suceder es de que hay una certeza mayor de que esas acciones vayan creciendo positivamente a lo largo del tiempo. Y si bien pueda haber periodos en los cuales haya minusvalías, que significa que valgan menos las acciones, puede haber otros que en su mayoría puedan superar a esas minusvalías y entonces tu dinero siempre va a ir creciendo. Creciendo en el sentido de que puede haber días buenos, días malos, periodos malos, pero la tendencia siempre va a ser al alta. Y de manera histórica, ¿sí? Siempre te van a dar un rendimiento acumulado que va a ser mayor a la renta fija. Ahora bien,
hay que tomar en cuenta para este tipo de inversiones otro factor muy importante, que es la diversificación. Digamos que no vamos a meter todo nuestro dinero apostando a una sola acción, a un solo tipo de inversión de renta variable, porque imagínense que si de repente cae y se queda así, pues ya nuestro dinero va a perder valor. Entonces ahí la importancia de diversificar también nuestros instrumentos financieros. Entonces una forma de diversificarlo es que en vez de comprar una sola acción, compres un conjunto de acciones que siguen un índice, que los índices pues son muy conocidos. ¿Qué tipo de acciones pueden ser? Por ejemplo, pues tenemos varios indicadores o índices. Puede ser el S&P 500, que es el Standard & Poor's 500, que sigue el comportamiento de las 500 empresas más relevantes de Estados Unidos. Otro es el índice Nasdaq, que también es un índice que sigue a las 100 mejores empresas de tecnología de los Estados Unidos. Y en México tenemos un índice muy importante que es el IPC, el índice de precios y cotizaciones, que sigue a las 32 empresas más importantes de México y cuyos rendimientos últimamente han estado muy buenos porque su desempeño ha sido, pues, digamos que atípico en un sentido positivo y excepcional, ¿vale? Y eso también refleja la fortaleza de los mercados financieros mexicanos. Entonces, con todo esto, lo que te quiero decir es que tú siempre debes de tener en tu estrategia cómo va, digamos que dependiendo de tu perfil de inversionista, tú vas a decir en qué vas a invertir en tu PPR. Si tú eres un perfil inversionista que siempre te gusta todo seguro, que no te gusta arriesgar, quieres un rendimiento seguro y que al final quieres algo garantizado, pues en definitiva te conviene los instrumentos de renta fija que manejan las aseguradoras, que muchas de ellas ya vienen incluso con un seguro de retiro, ¿vale? Y este seguro de retiro te va a permitir aún más, o sea, va a proteger aún más ese riesgo de que si tú no llegaras, por alguna razón no llegaras totalmente, digamos que si llegaras a tener alguna incapacidad mientras tú estás laborando o siendo productivo, ese seguro te va a apalancar para que cuando llegues a tus 65 años, tú recibas completo la suma asegurada que habías contratado. Y si por alguna razón, pues ya no estuvieras en este mundo, tu familia va a recibir la suma asegurada de ese plan personal de retiro. Y si llegaras con bien a los 65 años, todo perfecto, pues vas a recibir tu dinero, ¿sí?, con los rendimientos garantizados que ya se habían estipulado desde un inicio. Obviamente van a ir cambiando de acuerdo a las condiciones del mercado, pero como están invertidos en instrumentos de renta fija, pues siempre va a haber un desempeño positivo de esos instrumentos y siempre te van a otorgar un rendimiento, por lo menos una unidad por encima de la inflación. Esto es muy importante y de alguna forma te va a ayudar a, pues, poder diferenciar dos tipos de instrumentos o de PPRs que existen en el mercado. Y el otro es de que si tú eres una persona cuyo perfil de inversionista es un poco más atrevido, un poco más arriesgado, porque sabes bien cómo funciona la bolsa de valores, sabes que hay riesgos, sabes que esos riesgos se van a mitigar en el largo plazo y también sabes que vas a diversificar tus instrumentos financieros. Entonces es posible que al final de tu PPR obtengas rendimientos superiores a lo que es los rendimientos de un perfil conservador, ¿sale? Pero que de alguna manera, pues sí pueden ser más altos, pero también dependiendo de las circunstancias a que llegues en ese momento, puede ser que pues no sea lo que te hayan calculado en un inicio, porque solo es una proyección lo que te hicieron en un inicio para poder tener un estimado de cuánto vas a obtener de pensión. Entonces aquí siempre pónganse buzos. ¿Cuál es el tip que yo les doy? Cuando les muestren inversiones de renta variable en instrumentos financieros en bolsa, tengan en cuenta que esos instrumentos no están garantizados. O sea, no sabemos si realmente vas a obtener ese dinero como lo están simulando en esa propuesta. Puede ser que sea más, o puede ser que sea menos, dependiendo cómo inviertas tu dinero y qué estrategia lleves a cabo con tu asesor. Porque si tu asesor va contigo de la mano, tú ya sabes un poquito más de estas inversiones y sabes que ese riesgo existe, pero tú te vas a ir por el tema del plazo y por el tema de la diversificación de instrumentos, entonces, y tú estás confiado de que pase lo que pase, pues no vas a mover tu dinero, pues es posible que obtengas y llegues a la meta que habías propuesto. Pero esto solo lo va a dictar el mercado donde tú estés invirtiendo, ¿vale? Entonces, tengan cuidado con esto. No siempre lo que te ofrezcan en un plan personal de retiro en renta variable es lo que vas a obtener. Es una simulación. Finalmente, renta variable depende mucho de los comportamientos del mercado. Entonces, puede ser que te hagan una propuesta que vaya desde el
5 desde el 8, 10 hasta el 12% de rendimiento anual, lo cual son muy buenos. Y yo te podría decir, oye, ¿puedo llegar a esos rendimientos? Sí, pero debes de tener en cuenta que puede haber años en los cuales tu rendimiento sea de 1 o 2%, o otros incluso negativos. Puede ser menos 2, menos 5, menos 10, no sabemos, dependiendo del comportamiento del mercado. Y puede haber otros en los que llegue al 10, 12, 20, 30 y como hemos visto últimamente hasta rendimientos del 50% anual. Entonces, pues imagínense, o sea, hay que saber un poquito de estas inversiones, pero sobre todo que tu asesor sepa de qué están hablando, ¿ok? Muy importante. Y que te diga todo, o sea, que no te oculten cosas, que no te diga, mira, es que tú sí vas a obtener una pensión de tanto y te emocionas, y al final cuando haya un año en el que va una minusvalía, te espantes y casi casi te quieras comer al asesor. Pero es porque la estrategia así va y tu asesor te lo tuvo que haber dicho desde un inicio. Entonces, tengan cuidado y más bien tienes que saber, casi casi un maestro te tiene que explicar, si no sabes nada del tema de inversiones, cómo funcionan estos instrumentos financieros para que tú tengas certeza y seguridad en lo que estás invirtiendo. Muy importante, ¿ok? No lo dejen a la ligera, no dejen su patrimonio en manos de otras personas que pues a lo mejor en ese momento pues te pudieron haber dicho información que no era o estaba incompleta y que después sucedan cosas en las que tú digas, oye, pues esto no es lo que me prometiste. Entonces, por eso es importante saber qué estás invirtiendo, quién es tu asesor que te va a ir acompañando a lo largo de todo tu proyecto y sobre todo, en qué compañía estás invirtiendo, ¿sale? Esa compañía recuerda que debe de estar registrada ante la Secretaría de Hacienda como facultada para poder ofrecer planes personales de retiro, ¿vale? Llévense esta información, es muy importante y yo espero que con esto les va a ayudar a ustedes a poder tomar una decisión si ya se acercó un asesor con ustedes, ¿sí? Para ver qué tipo de plan personal de retiro van a elegir, ¿sale? De acuerdo a muchas cosas. Recuerden que no solamente es el perfil de inversionista, también hay que ver si eres ley 73 o ley 97, qué edad tienes, por ejemplo, y también cómo está tu salud, si eres una persona saludable o ya tiene enfermedades que hagan que no seas asegurable. Por más que tú quieras tener algo seguro, si tu salud ya está deteriorada, pues no vas a poder contratar un plan personal de retiro de renta fija con una aseguradora, porque ella te va a tratar, bueno, ella lo que va a hacer es al asegurar tu retiro, pues va a asegurar tu vida. Entonces, pues hay que tener cuidado el asesor, cómo les maneja la información, qué les va a decir, y más importante, si el asesor te dice, ¿sabes qué? No entras, pues mucho mejor, porque así ya no estás perdiendo el tiempo y teniendo una falsa esperanza. Y tal vez la alternativa sea con otra compañía en donde sí puedas tener instrumentos conservadores, pero sin la necesidad de estar cubierto por un seguro. Por eso es importante que pues conozcas de todo, ¿no? Que te asesores, que te acerques y pues que hagas todas las preguntas que tengas que hacer para poder, de alguna manera, tener certeza sobre lo que estás contratando, porque recuerda, es tu futuro. Tu futuro es lo más importante, ¿ok? Y si no sabes con quién, tu asesor a lo mejor pues ya no te sigue porque pues tú ya lo dejaste ahí botado, dijiste que el año que viene y nunca lo hiciste, que nada más te resolvió una pregunta, te la resolvió y lo dejaste botado, pero ahora sí ya quieres y a lo mejor no logras contactarlo, con todo gusto, acércate conmigo. Yo soy Maestro Martínez, mi teléfono 55 39 25 48 40. Estoy certificado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y estoy facultado para poder asesorar a todos los clientes que así lo requieran en temas de planes personales de retiro para que ya puedas empezar a tener uno y tener una vejez digna o grandiosa, dependiendo de qué es lo que quieras para tu futuro, ¿vale? Síganme en redes sociales y los invito a compartir este video, dejar sus comentarios y también los invito a que se cuiden mucho, cuiden su dinero.